Y no necesariamente las vigilias se hacen en la iglesia, en la casa se puede hacer vigilia, ¿sí sabía o no había eso? Nos gusta hablar de la gente, pero no oramos por la gente. No somos sobrios en las cosas que nosotros hemos aceptado, porque usted aceptó a Jesús, a usted nadie lo obligó. Y usted debe ser sobrio en su fe. Usted debe ser sobrio en sus principios. ¿Por qué hay adulterio? ¿Por qué hay fornicación? ¿Por qué hay mentira? ¿Por qué hay envidia? ¿Por qué hay avaricia? ¿Por qué no somos sobrios? Un cordial saludo a cada uno de los presentes. Bendecido sábado para usted que nos acompaña en esta casa de oración. Siéntanse bienvenidos por la gracia y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a tener el momento del estudio de este segundo servicio. ¿Alguna vez usted ha pensado cómo fuese tu vida si Dios no fuese santo? ¿Cómo fuese la iglesia si Dios no fuese santo? ¿Qué sería el evangelio si Dios no fuera santo? Y eso lleva a pensarnos el por qué Él se presenta en su santidad, la santidad que tiene que ver con los seguidores, con los creyentes, y qué es la santidad de Dios, y por qué Él nos invita a ser santos como Él es santo. Si la filosofía griega y la creencia católica nos ha vendido la idea, por su filosofía, por su creencia, de que la santidad son personas inmaculadas, personas que no cometen errores. Y de hecho se considera, según la creencia católica, muchas personas santas, ¿no? Y esa mitología viene de la cultura griega, donde han inmaculado ciertas personas y los consideran santos. Y ese concepto ha contaminado mucha mente de aquellos que han aceptado a Jesús, donde han tenido un mal concepto de la verdadera santidad que debe tener un creyente, un seguidor de Jesús. Y sobre todo la santidad del Dios que usted adora y que usted espera que venga por segunda vez. Amén. Y ahí la importancia de estudiar este tema en esta mañana, porque estamos en un tiempo donde el nombre de Dios cada vez es más blasfemado por causa de nosotros, los creyentes. ¿Y por qué es blasfemado? Porque las personas que no siguen a Jesús, que no creen en Jesús, ellos tienen un concepto de santidad y pureza del Dios que ellos no conocen. Y una exclamación de la persona común, que no se congrega, pero quizás tiene algunas pinceladas, porque tiene algún familiar creyente, o alguna vez en su vida ha escuchado algo de la palabra de Dios, y entiende que el que dice que es creyente debe manifestar esa fe con su conducta, con su manera de pensar, de vivir, de comer, de vestir, de actuar en ciertas circunstancias. Y ahí la importancia de que cada uno de nosotros nos evaluemos si verdaderamente yo soy un creyente o pertenezco solamente a la iglesia adventista del séptimo día. Y aquí lo que desafía a Dios es que usted y yo debemos ser santos. No es una opción, la santidad no es una opción. La santidad no es algo que yo cuando quiera lo decido hacer. Es una demanda divina, es algo que demanda el Eterno, que demanda el Dios que usted proclama creer y que usted quiere que Él venga por segunda vez. Y la santidad demanda perseverancia, la santidad demanda cualidades, virtudes, la cualidad demanda firmeza, la santidad demanda devoción, piedad.
y es lo que vamos a desarrollar en este estudio. Por favor, coloquémonos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Y queremos entender por qué usted nos demanda ser santos como tú eres santo. Y danos entendimiento y sabiduría para poder ser santos como usted es santo. Te pido esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El pueblo de Israel, el que Dios eligió entre todas las naciones, no era el pueblo más grande, ni el mejor de todos los pueblos que existían en la época de ellos. Pero fue el pueblo que Dios decidió elegir y que viene de la descendencia de Abraham, su hijo Isaac, su hijo y su nieto Jacob, que fue llamado pues luego Israel, ¿no? Entonces, de ahí radica ese pueblo de Israel, y ese pueblo tuvo una cautividad en el imperio de Egipto, donde ellos introducieron en su cultura, permitieron que la cultura egipcia hiciera parte de la vida de ellos, donde ellos se criaron con esa cultura, con esas costumbres que tenía el pueblo de Egipto. Son un sinnúmero de generaciones que se criaron y se educaron en esa comunidad egipcia. Más de 400 años estuvieron ellos ahí. Sin embargo, ese pueblo siempre trataba de conservar su cultura. ¿Cuántos de ustedes conocen la cultura árabe un poco, los árabes? ¿No? ¿Desconocen un poco de ellos? Bueno, ellos suelen conservar su cultura a capa y espada, y en especial si ellos son de la creencia musulmana. Ellos son muy radicales en su cultura, donde quiera que están, ellos implantan su cultura. Ellos no permiten que la cultura de otros se involucre en ellos. Ellos antes quieren imponer su cultura a aquellos que le conocen. Y el pueblo hebreo vivía ese contraste. Y Dios escuchó un día su clamor, cuenta el relato bíblico. Y con poder, con la diestra, con prodigios y con gran majestad, sacó el pueblo de esa esclavitud de Egipto. Y en el transcurso de llevarlos por el desierto a la tierra prometida, Él le dio unas leyes a este pueblo, unas leyes que no han desaparecido, unas leyes que no se pueden omitir en este siglo XXI, en este año 2024. Unas leyes que son perpetuas, porque aunque nosotros no somos israelitas, como tampoco todos los israelitas, dijo Pablo, son israelitas, porque la Biblia nos revela que del pueblo de Egipto salieron de otras naciones, es un pueblo mixto, y que la circuncisión hace la diferencia de que ellos aceptaban al Dios de los judíos como Dios de ellos, si aceptaban la circuncisión del propicio de los varones. Y estas leyes que Dios estableció para este pueblo hablan de su santidad y de su justicia. Y son leyes que rigen aún hasta las naciones de todo el mundo. Las naciones se rigen de muchas leyes que están en la Biblia. Nuestra nación es una nación laica. Ellos tienen la Biblia y tienen la Constitución política. Y si usted observa las leyes que Dios ha establecido en el libro de Levíticos, que los invito a que ustedes mediten en casa, por causa del espacio no voy a leer todas las leyes que están aquí, pero aquí Dios establece para ese pueblo que unas no aplican para nosotros por nuestra cultura y por nuestra época, pero que si usted quiere darle una aplicación espiritual, usted se la puede dar.
pero literalmente usted no puede aplicar lo que Dios estableció en algunas de estas leyes que está del capítulo 19 y capítulo 20 de Levíticos. Tomen apunte y estudien. Si ustedes no estudian, no aprenden. ¿Sí sabían eso? El que no estudia no aprende nada. Estudien. La Biblia hay que estudiarla. Y aquí vamos a aprender una pincelada de la santidad, pero en Levíticos 19, Levíticos 20, usted se da cuenta las verdaderas leyes de santidad y de justicia que Dios espera que los seguidores puedan aplicar. Quiero que me acompañen en el capítulo 19 de Levíticos y la expresión que Dios le da a Moisés para transmitirle a su pueblo. Le dice así. Aquí Dios le está hablando solamente a Moisés. Dice el versículo 1. Habló Jehová, ¿a quién? A Moisés. ¿Qué le dijo a Moisés? Que debía decirle a toda la congregación de los hijos ¿de quién? De Israel, y diles: santo seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Y de ahí adelante empieza a decirles las leyes de justicia. Pero Dios introduce que el pueblo de Israel debe ser santo. Seréis santo. Ahora, en el capítulo 20, versículo 26, me disculpan. Capítulo 20, versículo 26, luego de que da toda esa serie de leyes de justicia y de santidad, termina concluyendo lo siguiente: habéis pues de serme, seréis. Escuchen los verbos, seréis y serme. Es un estado, es una condición, no es una opción. Si usted se considera del pueblo de Dios, si usted cree que usted es del pueblo de Dios, Dios te demanda, por su gracia, por su amor y su sabiduría, que usted debe de ser santo. ¿Y qué es ser santo? ¿Qué será ser santo? Entonces dice: seréis santo, porque yo Jehová soy santo. Para que ustedes puedan entender qué es ser santo, ustedes deben estudiar en casa estos versículos. Ahí se van a dar cuenta la práctica de vida que debe tener un creyente. Son cosas prácticas, diarias, rutinarias. La santidad no se trata de solamente, como dice la Escritura, que el sábado es santo, entonces yo me estoy santificando en el día del Señor. Y es así. Nosotros en este día estamos recibiendo de la santidad que Dios le ha otorgado a este día, porque Dios lo santificó. Él no es santo por ser sábado, Él es santo porque Dios decidió que el séptimo día era santificado. Y si nosotros guardamos este día en su nombre, Él nos está otorgando su santidad y su bendición. Y si nosotros no guardamos este día, pues no hay santidad y no hay bendición. Entonces el propósito de Dios es que su pueblo debe ser santo porque Él es santo. Solamente por eso. Por eso cuando introduje el tema, ¿qué fuera de tu vida si Dios no es santo? ¿Qué fuera de tu fe si Dios no es santo? ¿Qué fuera de esta iglesia si Dios no fuera santo? ¿Qué fuera de nuestras enseñanzas si el Dios de nosotros no es santo? ¿Y qué hay de nuestra fe si nosotros no vivimos la santidad de nuestro Dios? ¿Qué hay de nuestra vida si nosotros no vivimos la santidad de Dios? Y mira cómo termina diciendo el versículo 26. Y os he apartado. Dios ha apartado tu vida. Tu familia se ha creído juntamente contigo. Tus hijos se han creído juntamente contigo. Si no han creído, no están apartados. Él solamente aparta a los que reciben a su hijo y creen a su hijo. El que no recibe a su hijo nunca será apartado.
mamá y papá, por mucho que usted lo ame, pero si no han creído en el Hijo de Él y no lo han recibido, no serán apartados. Él aparta a los que aceptan a su Hijo, a los que creen en su Hijo. Y dice así: yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Somos de Dios. Nosotros no somos de una iglesia. Nosotros somos de Dios. Y cuando usted entiende que usted es de Dios, su vida tiene que ser renovada y transformada. Tus pensamientos tienen que tener una visión cristocéntrica, celestial, divina. Porque usted no es un objeto, no es una casualidad, no es un error de la familia. No fue una noche de pasión de su padre cuando era joven, como en el caso mío. Yo no soy producto de una relación oficial. Y Dios nos hace suyos. Entendiendo esta realidad que usted y yo somos de Dios, y me agrada que el apóstol Pablo lo resalta en su primera carta, y vamos ahora por favor a la primera carta del apóstol Pablo, apóstol Pedro, perdón, primera carta de Pedro, hace mención a lo que nosotros debemos abrazar y debemos ser conscientes en nuestra vida de fe, no una vida religiosa, una vida piadosa, una vida cristocéntrica, una vida en el Espíritu de Dios. Porque la religión cansa. La religión es un nombre, pero la vida cristiana es Cristo. Y dice en el capítulo 2, versículo 9, las siguientes palabras. Dice: mas vosotros sois linaje escogido. Ahora él le da un toque, un plus especial. Linaje. Las naciones que aún conservan la realeza, como es España y el Reino Unido, ¿no? Inglaterra, es un honor entre ellos, entre familias, ser linaje de la realeza. Entonces, y en el tiempo del apóstol se veía el reinado. Entonces, esa expresión linaje da ese toque sobrenatural de que nosotros, siendo viles, pecadores, que la justicia de nosotros no nos da la garantía de hallar gracia ante los ojos de Dios, Pedro dice a esta comunidad creyente que usted es un linaje de Dios. Y no solamente un linaje. El sacerdocio en la creencia hebrea solamente era determinado para una tribu. ¿Cuál tribu? Las levitas. Y aquí ninguno de nosotros somos levitas. Nosotros, ante los ojos de los judíos y bíblicamente, nosotros somos gentiles. Gentiles somos nosotros. Y él le da ese plus, ese toque especial a la fe de los creyentes, de que nosotros somos real sacerdocio. Y el sacerdocio demanda santidad. ¿Qué esperan ustedes de sus líderes religiosos? Que sean hombres íntegros, intachables, irreprensibles, y así demanda los que quieren el obispado, los que quieren ser diáconos. Que sean hombres doctos en todo el buen sentido de su palabra, que gobiernen bien su casa, sus hijos, que sepan administrar sus recursos, que no sean ávaros, que no sean iracundos, que no sean personas que discuten para pelear, que no sean dados al vino. Y el sacerdocio no solamente son para los líderes, aquí no dice que es para los líderes, es para el que ha aceptado a Jesús y cree en su Hijo. Usted es un real sacerdocio, real. ¿Y qué es algo real? Algo tangible.
nación santa. ¿Qué somos nosotros? Una nación santa. Nosotros no somos la vergüenza, no somos el oprobio, no somos la cosa para ultrajar y avergonzar el nombre de Dios. Nosotros somos una nación que Dios ha santificado. Porque si hablásemos del pueblo de Israel, nosotros no podríamos estar en ese grupo. Porque nosotros no somos israelitas. ¿Alguno aquí es israelita? ¿Sí o no? Pero ahora Dios ha decidido hacer ese pueblo espiritual y esa nación que aquí en Encámbulo se reúnen, en los barrios que ustedes vivan, ¿cómo se llamen? Pertenecen a una nación divina. Y esa nación es santa. Si usted está aquí es porque usted quiere pertenecer a la nación santa de Dios. No para pertenecer a la iglesia adventista, sino para la nación santa de Dios. Porque usted es un pueblo que ha sido adquirido no por el predicador, el laico, el pastor, el que le dio el estudio bíblico. Usted pertenece a un pueblo que Dios fue el que lo adquirió. Dios fue el que adquirió al pueblo de Israel, no Israel adquirió a Dios. Usted y yo somos adquiridos por Dios. Y aquí hago un paréntesis para entender esto de ser adquirido por Dios. Por favor, acompáñenme en Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Y miren esa expresión de Jesús a sus discípulos. En el momento que yo la leí, es Jesús el que dice estas palabras. No es un apóstol, sino Jesucristo. Se las dijo a los apóstoles. En persona se las dijo, le dijo, no me elegiste vosotros a mí. Y uno cree que uno es el que elija a Jesús. Yo decidí por Cristo. Y eso tenemos hasta lemas. No, Él nos dice, usted nunca me ha elegido a mí. Nosotros sí debemos aceptarlo. Creer es cuando usted cree, usted acepta. Porque usted cree con el corazón. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y dice, no me elegisteis a vosotros a mí, sino que Jesús os eligió a vosotros. Y dígale al que está al lado, esposa mía, Jesús te eligió a vos para que usted sea de Él, para que usted pertenezca a su pueblo, para que usted sea un linaje escogido de Él, un real sacerdocio. Fue Jesús el que decidió escogerte. Y me agrada cuando el apóstol Pablo lo explica de otra manera, y que lo vamos a pasar ahí. Sino que yo os elegí ¿qué? A vosotros. Hice este paréntesis para que entendamos que Jesús le dijo a los discípulos quién fue el que lo eligió. Y si usted no cree que Jesús te ha elegido, debes meditar bien en la decisión de ser hoy en día un creyente. Cuando usted cree que Jesús lo ha elegido, su vida no puede ser igual. Tus pensamientos no pueden ser iguales. Tus acciones no pueden ser iguales. ¿Por qué? Vamos ahora sí a 1 Corintios, sabiendo que fue Él el que nos eligió. Y mire lo que Jesús elige. Versículo 26. Pues mira, 1. ¿No dije capítulo 1? Ok, es capítulo 1, versículo 26. Sí, de 1 Corintios. Dice, mirad hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos ¿qué? Sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió la iglesia adventista para que pertenezcan al grupo de Maranata. ¿Quién escogió? Dios. ¿Para qué escogió Dios a lo más necio del mundo?
Si usted cree que Dios lo ha escogido, Dios te da la sabiduría para que usted avergüence a lo más docto de esta tierra. Dice así: usted y yo somos escogidos de Dios para avergonzar a quienes, a los sabios. ¿Y de lo débil de dónde? Del mundo. Nosotros éramos débiles. ¿Para avergonzar a quién? A esas personas que se creen fuertes. Y me agrada esta expresión aquí. Y lo vil, lo vil. Nosotros tenemos una expresión del mundo. Este mundo es vil. Y resulta que nosotros vivimos en este mundo y nosotros somos viles ante los ojos de Dios. Y de eso vil del mundo y de lo menospreciado te escogió Dios. Así que no, si alguna vez te han humillado, te han ultrajado y te han dicho que no vales nada, no sirves para nada, pues esa persona es el propio diablo, pero Dios sí dice: tú eres mi linaje, tú eres mi real sacerdocio, tú eres mi nación santa, tú eres mi pueblo adquirido por mí, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Es grande Dios o no es grande? Es poderoso Dios, que es el único que puede elegir un pueblo y puede santificar algo vil, algo necio, algo menospreciable, algo que no vale nada, algo que no es, y le da el valor que tiene porque es su alma, es su redimido, es por lo cual Él decidió dar a su Hijo para que muriese por ese ser. Y ahí que nosotros no debemos menospreciar la redención, la justificación de Jesús por nosotros. Y ahora sí viene el desafío. Hasta aquí ya expliqué lo que Dios hizo por usted. Ahora viene lo que usted y yo debemos hacer. Porque hasta aquí todo es muy hermoso, ¿sí o no? Dios nos redimió, tenemos un ser que nos escogió, nosotros no éramos nada. Y qué hermoso, ¿sí o no? Aquí todo es muy especial. Ahora, ya que Dios te eligió, ya que Dios te escogió, ¿para qué lo hizo? Entonces vamos, por favor, a ir a la primera carta de Pedro. Y vamos al capítulo 1. Y vamos a ir al versículo 13. El contexto de este versículo 13 está haciendo énfasis de la proclamación del Evangelio a través de sus profetas. Y para introducir un poco, vamos a leer del versículo 10. Dice: los profetas, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellas. Ahora el 12 dice lo siguiente: y a estos se les reveló que no para sí mismos. La revelación que el Espíritu de Cristo le dio a estos profetas nunca fue para ellos mismos, sino para ¿quiénes? Para ti y para mí, para nosotros. Y ahora nos dice lo siguiente, me agrada este término: administraban las cosas que ahora os son ¿qué? Anunciadas. ¿Por quién son anunciadas? Por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu ¿qué? Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales ¿quién anhelan? Mirar, los ángeles. Entonces, luego de ese contexto, de esa exhortación que hace el apóstol, le dice a los creyentes de su época, y hoy en día a usted y a mí, y al que esté durmiendo hágale así por favor en el codo, no lo deje dormir. Por tanto, le dice,
usted tiene que ceñir sus lomos. ¿De vuestro qué? Entendimiento. ¿Qué está haciendo el enemigo para que usted no entienda la santidad de su Dios y la santidad que usted debe vivir? Su entendimiento, su mente entenebrecida. Su mente, ¿qué significa una mente entenebrecida? Una mente oscura, una mente hueca, una mente que no entiende lo divino, que no entiende lo espiritual. Y ahí cuando usted ve que muchos están en la iglesia, pero no todos viven en el espíritu, no todos son cristocéntricos, porque tienen la mente entenebrecida. Y ahí cuando usted da una serie de estudios bíblicos, un acompañamiento a una persona, y esa persona no permite que su entendimiento sea renovado por el Espíritu Santo, porque se aferra a los conceptos filosóficos y no acepta lo divino. Entonces, por eso nosotros debemos ceñir nuestros lomos, es decir, nuestra mente, del entendimiento divino. El problema tuyo y mío es que no le estábamos dando cabida al entendimiento de la sabiduría de Dios. Por eso cuando llegan las pruebas, llegan las tribulaciones, con ella va acompañada las quejas, la murmuración, y de ahí usted se desvía del camino de la vida eterna. O llega la lujuria, el deseo y la pasión, ya sea joven o ya sea un poco más de años, y se deleita usted en las cosas de este mundo, porque usted no entiende esa lucha interna que usted tiene entre la carne y el espíritu, y los dos luchan entre sí para que ninguno haga lo que usted quiere. Usted necesita renovar su entendimiento. El entendimiento hay que renovarlo. Usted no puede conformarse con lo que apenas usted recibe en este lugar, que no es poco, pero tampoco es todo, que es valioso, pero no es suficiente, que es importante, pero no es lo único. Debemos renovar el entendimiento, y eso requiere anegación a que usted se humille a Dios para que Dios le dé sabiduría para vivir una vida en Cristo, una vida espiritual, no una vida en la iglesia adventista, sino en el Dios que te eligió, en el Dios que te llamó. Sigamos. Para que usted sea sobrio. Hoy nosotros no vivimos sobriedad en las cosas que vivimos y hacemos. ¿Por qué existen las deudas? ¿Porque Dios las inventó? ¿Por qué somos esclavos a los que le debemos? Porque Dios así lo decidió. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué sus hijos no se someten a las enseñanzas bíblicas? ¿Por qué sus hijos se van a corta edad? ¿Por qué quedan embarazados trayéndolo usted al templo? ¿Por qué cometen errores ingenuos? ¿Por qué toman carreras que los aleja de Dios? ¿Por qué piensan más en ellos que en usted como padre, o en su hogar, o en su familia? ¿Por qué hay tantas cosas de esas? ¿Por qué no hay sobriedad en lo que nosotros hemos creído? ¿Por qué no asistimos al templo? ¿Por qué no nos congregamos? ¿Por qué no estudiamos la Biblia? ¿Por qué no estudiamos la guía bíblica? ¿Por qué no invertimos en las cosas espirituales? Nos gusta comprar ropa de marca, teléfonos costosos, pero un material espiritual nos parece caro y no lo compramos. Nos gusta invertir tiempo en series, y me incluyo en eso, pero no nos gusta invertir tiempo en una vigilia de las cosas de Dios. Y no necesariamente las vigilias se hacen en la iglesia, en la casa se puede hacer vigilia. ¿Sí sabía o no había eso?